Novedad, novedad, han salido las convocatoria, ha salido la convocatoria de los exámenes de catalán del Govern Balear en Baleares. Para la convocatoria ya han salido fechas, tenemos fechas y fechas de exámenes para enero y para mayo de 2025. Bien, vamos con la información al grano. Para los niveles disponibles, pues los de siempre, ¿no? A2, B1, B2, C1 y C2 y lenguaje administrativo. Importante, ¿cuándo te puedes matricular para el examen? Del 15 al 29 de octubre de 2024. Del 15 a el 29 de octubre de 2024. Y para la convocatoria de mayo, del 19 al 31 de marzo de 2025. Las fechas de los exámenes. Bueno, la convocatoria de enero será entre el 15 y 28 de enero, dependiendo del nivel, que ahora lo vamos a ver más abajo. Y en mayo los exámenes son del 14 al 31 de mayo, dependiendo del nivel. Ahora concretamos. Precios entre 17,11 y 24,29, dependiendo de tu nivel. Y las bonificaciones, pues van para desempleados, pensionistas, discapacitados, bueno, eso como siempre. Documentos que te van a hacer falta, el DNI y el NIE en vigor. Bueno, vamos con las fechas, lo importante. Para que te empieces a planificar y empieces a estudiar ya y a programar bien los tiempos para que luego pues no vayas de culo y no llegues bien preparado al examen. El examen de A2 será el 15 de enero por la tarde, la prueba escrita, y la prueba oral el 30 de enero por la tarde. El B1, el examen 11 de enero por la mañana y 22 de enero por la tarde. B2, 18 de enero por la mañana y el oral el 1 de febrero por la mañana. C1, 18 de enero por la mañana y 25 de enero por la mañana el oral. Y el C2, 18 de enero por la mañana y 4 de febrero por la tarde. Lenguaje administrativo el 28 de enero por la tarde. Bueno, como digo, el del 15 al 29 de octubre de 2024 será el periodo de inscripción. Las listas provisionales de admitidos y excluidos salen el 13 de noviembre, ¿sí? El plazo para reclamar en caso de que hayas pagado o por alguna razón no estás en las listas provisionales de admitidos, pues tienes del 14 al 20 de noviembre para reclamar. Cuando salga el enlace de reclamación ya lo pondré por aquí. La publicación de las listas definitivas de admitidos y excluidos, 4 de diciembre. Si estás ahí, pues fantástico, ¿no? Y si ya estás excluido, pues siento decirte que ya no te puedes presentar al examen. Publicación de la asignación de centro, es decir, a qué centro vas y en qué turno te toca, ¿no? Si es a las 9, a las 10 o... Bueno, ahí te dicen, y el aula que te toca. El 20 de diciembre saldrá esta información que la publicaré en este post, que lo voy a ir actualizando con todas las últimas novedades. Publicación de los resultados definitivos el 20 de febrero y tienes entre el 21 y 24 para solicitar la revisión de tu examen si crees que hay algo que se pueda revisar porque consideras que es injusto y estás ahí al borde de aprobar, pues siempre es importante solicitar la revisión. Y la publicación de los resultados definitivos el 27 de marzo. Bien, esta es la información la que tenemos para las pruebas de enero de 2025. Para las pruebas de mayo de 2025, estas son las fechas. Bueno, no las voy a cantar otra vez, dale un vistazo. Si quieres ver este post y toda la información que tengo en él con detalle, ves a profedecatalá.com. Bueno, de hecho te voy a dejar el enlace en la descripción del vídeo, pero si ves el vídeo en otros canales que no encuentras el enlace, vas a profedecatalá.com o profedecatalán.com, da igual, le das a blog y cuando le das aquí a blog tienes la convocatoria de las pruebas de catalán enero y mayo y ahí tienes pues el acceso a todo esto que yo estoy mostrando por aquí. Bueno, ahí tienes las fechas, los periodos de inscripción de las listas. En este post también tienes información general sobre las pruebas. Tienes, bueno, aquí entro en más detalles sobre los niveles disponibles, los requisitos para presentarse, la inscripción a las pruebas, las tasas de inscripción, lo que vale presentarse a los diferentes niveles. Los niveles más altos pues se pagan más y los niveles más bajos se pagan menos. Si tienes derecho a bonificación o excepción, las opciones de pago que hay, bueno, los criterios que tienen en cuenta para valorar las pruebas, ¿no? El ejemplo de cómo se estructura un examen, en este caso del B1, y cuántos puntos tiene cada área, que sepas que debes aprobar cada área de manera independiente. Si suspendes un área ya has suspendido todo el examen y no te guardan la nota, ojo, salvo excepciones, no te guardan la nota. ¿Qué más? Bueno, aquí también te he puesto que conviene que te lo leas. Criterios de corrección para la expresión escrita. Tienen en cuenta la adecuación, no solo las faltas de ortografía, la adecuación, la coherencia de los textos,
la cohesión, el repertorio, que haya variedad de vocabulario, la corrección, ¿sí? Luego me puedes preguntar, oye David, ¿y cómo? ¿Qué valoran a la hora de cómo cuentan los errores, ¿no? Bueno, pues aquí te explico, ¿no? Si cometes el mismo error varias veces en una palabra, solo contará una vez. ¿Sí? Si tú pones ciencia, ahí 7 veces sin acento abierto, pues solo te va a contar una. Y a la hora de hacer la redacción tengo que hacerla 80 palabras, pero ¿cómo cuento las palabras? Bueno, pues aquí te lo explica. Artículo, ¿ves? Esto contaría como 2 palabras. Si tiene un apóstrofe, este también cuenta como 2 palabras y esto contaría como esta palabra como 3 palabras. Y luego también he preparado una serie de preguntas frecuentes que creo que vienen muy bien y que muchas veces los alumnos me preguntan. ¿Cuándo son las fechas de inscripción? Bueno, esto lo voy a cambiar porque ya tenemos, esto lo voy a actualizar ahora mismo, lo vas a ver actualizado tú cuando lo veas. Ahora mismo lo voy a cambiar, ya tenemos fechas. Los niveles, pues aquí tal, cuánto cuesta inscribirse, si te puedes inscribir a varios niveles, quién tiene derecho a bonificaciones, qué documentación necesito, qué nivel necesito para presentarme a la prueba de lenguaje administrativo, mínimo C1 de catalán, cómo se evalúa la expresión escrita, qué pasa si no puedo presentarme el día del examen, cuándo y cómo se publican los resultados de las pruebas, puedo inscribirme a varios niveles a la vez, cómo puedo acreditar mi situación de desempleo para obtener bonificación, qué pasa si pierdo DNI antes del examen. Bueno, 1000 historias, aquí tienes información también que te puede servir, teléfono de contacto, con el Servei de Formació i Certificació de Coneixements de Català, aquí lo tenéis, una página web oficial y consejos para el día del examen. También enlaces de interés donde te puedes descargar los exámenes de las convocatorias anteriores con el solucionario. Y por último, si te estás preparando para el examen de A2, pues que sepas que en mi página web profedecatalà.com tienes un curso completo de A2. Si clicas, a ver qué le da, si clicas aquí, pues te va a llevar, vamos a clicar, te va a llevar a la página del curso, si todo va bien, ahí tenemos el curso, bajas un poquito y empiezas a ver todos los contenidos que tengo, que son todos los contenidos que necesitas para aprobar el A2 y que estos contenidos te van a servir también para el B1. Son la base del B1, de hecho yo los repaso cuando preparo las clases del B1, ahí tienes, ya te digo, el curso me ha llevado casi un año prepararlo, es súper completo, con muchos ejercicios interactivos para que puedas practicar, tienes vocabulario también y la última parte explico cómo preparar el examen, con ejemplos prácticos corregidos de información que no te cuentan sobre las pruebas, estructura y valoración de la prueba, exámenes de convocatorias anteriores del nivel A2, ahí tienes todos para descargarlos con todos los audios, te lo doy todo mascado. Ayuda práctica para practicar y estructurar una redacción con éxito, para que no tengas que escribir de más, para que siempre sepas cómo dividirla, cómo estructurarla, plantearla. Y el examen de mayo de 2023 corregido todo y comentado, con soluciones a las redacciones corregidas por mí para que veas cómo se deben de expresar, cómo debes de escribirlas, cómo debes de estructurarlas. Y bueno, verás que hay mucho curro detrás, de verdad que vale cada euro que pagues, no te vas a arrepentir. Y bueno, pues voy a terminar el vídeo por aquí, espero que te haya gustado. Recuerda, esa noticia que hemos comentado en este vídeo, ese post siempre se va a actualizar con las últimas novedades y lo vas a tener disponible en la descripción del vídeo. Espero que te haya gustado y nos vemos. Soy David de profedecatalán.com. ¡Chao, chao!